¿Qué haría si uno de los peores enemigos de Spider-Man se enamorara de su propia tía? Parece el argumento de una comedia, pero ocurrió realmente en los cómics de Marvel. Durante los años 70, el temible Dr. Octopus dejó momentáneamente de lado sus planes de conquistar el mundo para intentar conquistar el corazón de May Parker. Lo que comenzó como un extraño romance terminó convirtiéndose en una de las historias más incómodas, sorprendentes y trágicas de toda la vida editorial de Spider-Man. Para Peter Parker fue una auténtica pesadilla, ver cómo el hombre que había intentado matarlo incontables veces estaba sentado en la mesa de su casa, compartiendo el té con su querida tía. Pero detrás de esta insólita historia se escondía algo mucho más profundo. Marvel buscaba mostrar una faceta completamente diferente de Otto Octavius, la del hombre solitario, inteligente y emocionalmente roto que todavía era capaz de enamorarse. Hoy recorreremos uno de los capítulos más extraños y recordados de la historia del Dr. Octopus, el romance con la tía May, una relación que por un momento hizo creer que uno de los mayores villanos de Marvel podía cambiar, aunque el destino tenía otros planes. A comienzos de la década de 1970, Otto Octavius ya era considerado uno de los enemigos más peligrosos de Spider-Man. Había organizado bandas criminales, escapado de prisión en numerosas ocasiones y puesto a la ciudad entera contra las cuerdas. Su enorme inteligencia científica lo convertía en una amenaza distinta a cualquier otro villano. Mientras otros confiaban en la fuerza, Otto utilizaba la estrategia. Sin embargo, después de tantos enfrentamientos, comenzó a mostrar un lado poco conocido, el cansancio. No estaba derrotado físicamente. Estaba emocionalmente vacío. Toda su vida giraba alrededor del crimen y de vencer a Spider-Man. No tenía amigos. No tenía familia. Y tampoco tenía a alguien que realmente lo quisiera. Fue entonces cuando apareció May Parker. La anciana viuda, famosa por su amabilidad y su enorme corazón, conoció a Otto bajo circunstancias poco habituales. Lejos de verlo únicamente como un monstruo, May encontró en él a un hombre culto, educado y extremadamente inteligente. Otto, acostumbrado al rechazo y al miedo de los demás, quedó sorprendido. Por primera vez en muchos años alguien lo trataba con respeto. No como al Dr. Octopus, sino como a Otto Octavius. Aquello despertó sentimientos que él creía olvidados. Poco a poco comenzaron a verse con mayor frecuencia. Conversaban durante horas. Compartían intereses culturales. Discutían sobre ciencia, literatura y arte. May apreciaba la inteligencia de Otto. Y Otto admiraba la bondad de May. Lo que parecía imposible empezó a convertirse en una relación sentimental. Marvel sorprendió a todos sus lectores. ¿Cómo era posible que la adorable tía May estuviera enamorándose del mayor enemigo de su sobrino? La respuesta era sencilla. Ella desconocía gran parte del verdadero historial criminal de Otto. Veía solamente al hombre educado que tenía delante. Cuando Peter Parker descubrió lo que estaba ocurriendo, casi no podía creerlo. Había luchado contra Dr. Octopus durante años. Lo había visto destruir edificios. Había sufrido la muerte de amigos por culpa de sus ataques. Y ahora ese mismo hombre quería convertirse en parte de su familia. Cada visita de Otto a la casa Parker era una auténtica tortura para Peter. Debía contener su ira. No podía revelar que él era Spider-Man. Y tampoco quería romper el corazón de su tía. Era una situación imposible. Peter intentó investigar las verdaderas intenciones de Otto. ¿Realmente estaba enamorado? ¿O simplemente utilizaba a May para acercarse a Spider-Man? Ni siquiera él estaba completamente seguro. Durante mucho tiempo, incluso los lectores debatieron las motivaciones de Otto. Por un lado, seguía siendo un criminal extremadamente peligroso. Pero por otro, parecía sinceramente preocupado por el bienestar de May. En numerosas ocasiones se mostró protector con ella. La trató con respeto. Nunca intentó hacerle daño. Incluso moderó parte de su comportamiento mientras mantenía la relación. Aquello humanizó enormemente al personaje. Por primera vez, los lectores veían que detrás del científico loco todavía existía un hombre capaz de sentir cariño. No era simplemente una máquina de cometer delitos.
También era alguien profundamente solo. Otto comenzó incluso a imaginar un futuro completamente distinto. Soñaba con abandonar parcialmente su vida criminal. Pensaba en establecer una vida tranquila junto a Mai. Eso significaba, inevitablemente, acercarse a Peter Parker. Aunque ambos se odiaban, Otto intentó mostrarse cordial. Las escenas resultaban surrealistas. Spider-Man luchaba contra Doctor Octopus por las noches. Y durante el día Peter debía soportarlo sentado en el salón de su casa. Era uno de los mayores ejercicios de autocontrol de toda su vida. Pero las mentiras nunca duran para siempre. Las actividades criminales de Otto continuaban apareciendo constantemente. Era imposible separar completamente al hombre del villano. Mai comenzó a comprender quién era realmente el hombre del que se había enamorado. Las noticias, los enfrentamientos con Spider-Man y las revelaciones terminaron destruyendo la imagen idealizada que tenía de él. Comprendió que Otto no podía escapar de su propia naturaleza. Y Otto entendió que jamás lograría construir una vida normal mientras siguiera siendo Doctor Octopus. La relación terminó de forma inevitable. No hubo un final feliz. No hubo boda. No hubo reconciliación. Mai decidió alejarse. Para Otto fue otro golpe emocional. Había encontrado una oportunidad para dejar atrás parte de su oscuridad. Pero sus propios actos destruyeron esa posibilidad. Regresó al crimen. Volvió a convertirse en el Doctor Octopus que todos conocían. Y Peter sintió un enorme alivio al saber que aquel extraño capítulo había terminado. Aunque nunca olvidaría el miedo que sintió al imaginar que su peor enemigo pudiera convertirse en su tío. Muchos consideran este romance como una de las historias más extravagantes de Spider-Man. Sin embargo, también fue una de las más importantes para el desarrollo de Otto Octavius. Demostró que los grandes villanos no son completamente unidimensionales. Pueden amar. Pueden sufrir. Pueden desear una vida distinta. Pero también pueden ser incapaces de escapar de los errores que ellos mismos construyeron. Décadas más tarde, los escritores seguirían explorando esa dualidad del personaje. Historias como Superior Spider-Man demostrarían que Otto realmente era capaz de cambiar, aunque siempre luchando contra sus propios demonios. Y todo comenzó, en cierta forma, cuando una mujer amable llamada May Parker vio humanidad donde el resto del mundo solo veía un monstruo. El romance entre Doctor Octopus y la tía May continúa siendo uno de los momentos más insólitos de la historia de Marvel. Lo que parecía una simple curiosidad editorial terminó revelando algo mucho más profundo sobre Otto Octavius, detrás de los brazos mecánicos, del orgullo desmedido y de su obsesión con derrotar a Spider-Man. Existía un hombre que anhelaba compañía, afecto y una segunda oportunidad. Sin embargo, el pasado pesa demasiado. Otto nunca consiguió desprenderse de la identidad que él mismo había construido, y ese amor estaba condenado desde el principio. La tragedia no fue solo la ruptura con Mai, sino la constatación de que, mientras siguiera siendo Doctor Octopus, jamás podría alcanzar la vida normal que por un instante llegó a imaginar. ¿Y tú? ¿Crees que Otto Octavius realmente amaba a la tía May o todo fue una obsesión más dentro de su complicada personalidad? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este recorrido por la historia del Dr. Octopus, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos capítulos de su evolución, desde sus mayores derrotas hasta su inesperada redención. Nos vemos en el próximo video.